Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es David González, soy el encargado del módulo Teoría Pedagógica y el día de hoy vamos a trabajar sobre un tema eh, interesante y que les va a dar una nueva perspectiva, la pedagogía tradicional. Antes de comenzar la clase, es importante referirles que la semana pasada que trabajamos con Pestalozzi, no hubo actividad en la plataforma con la intención de que ustedes se pusieran al corriente y de que no tuviéramos ninguna deuda. A partir de esta semana, retomamos otra vez, el día de hoy, se les va a habilitar un foro acerca de 5 elementos que ustedes identifican de la pedagogía tradicional en nuestro país. ¿Por qué hago énfasis en esta parte de nuestro país? Bueno, la pedagogía, como ustedes lo han podido ver, tiene sus matices en cada uno de los espacios que nosotros hemos estudiado. Si hablamos de la Grecia antigua, si hablamos de la Francia en la Ilustración, si hablamos de esta parte de Alemania, vamos a encontrar que la idea sobre la pedagogía va cambiando. Cuando nosotros vemos en un curso de pedagogía esta parte de pedagogía tradicional, lo primero que nos viene a la mente es el método tradicional de enseñanza. Un, un modelo, un expositivo y de una participación pasiva, es decir, de un rol pasivo del estudiante donde el docente es el que expone y el alumno es el que escucha. Y nosotros hablamos de esto como una pedagogía tradicional. Sin embargo, cometemos el error de generalizar. ¿Por qué? Porque la pedagogía tradicional de México no es la misma que la pedagogía tradicional en Francia, no es la misma que la pedagogía tradicional en Estados Unidos, en España, en Inglaterra. Entonces, hay una situación que nosotros debemos de entender desde el aspecto histórico, social. Nuestras referencias tienen que eh, atender las características específicas de nuestro entorno. Y es justamente a lo que vamos en la clase del día de hoy. La pedagogía tradicional partiendo de la realidad mexicana. ¿Por qué es como es la pedagogía tradicional en México? ¿Por qué la entendemos de esta manera? Bueno, así como les he dicho en las clases pasadas, que los hombres son víctimas y consecuencia de su historia, pues los sistemas educativos también. También tienden a ser víctimas y consecuencia de la historia de su país. Vamos a definir qué es la pedagogía tradicional y respecto a qué entendemos la pedagogía tradicional. Bueno, nosotros vamos a ver la pedagogía tradicional, como les había dicho hace un momento, como este método expositivo, como este aprendizaje pasivo que va a tener el alumno, que eh, pues tiene su raíz y si lo quisiéramos defender, también tiene un referente teórico con Ausubel, el aprendizaje receptivo pasivo. Ausubel también marca este referente teórico y se podría defender si lo quisiéramos defender. Y bueno, vamos a ver la ubicación y el marco histórico, hablando específicamente de nuestro país y el marco histórico que le da pie a esta pedagogía tradicional. Primero, hay que ser muy claros en que la pedagogía activa, la pedagogía tradicional, la pedagogía basada en problemas, no es buena
con respecto a la otra, ni es mala con respecto a la otra. Son formas en las que la escuela se ha venido organizando y que han dado ciertos resultados, por eso existen. Entonces, pues hay que ver el marco histórico del que se desprende. Específicamente, ¿qué pasa en nuestro país? Nosotros vamos a tener un proceso de cambio político-social que se va a llamar Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana no es un hecho aislado en el mundo. eh, hay, una, hay una sensación, digámoslo de esta manera, hay una sensación de libertad a lo largo del mundo que viene de esta situación de la ilustración, pero que también viene a razón de la conformación de los estados nacionales. Ya se está conformando como tal Alemania, Prusia, Austria, España, Francia, Estados Unidos, los países de Centroamérica se están independizando, están generando formas de organización política y entonces eh, empieza a generarse esta idea nacionalista más arraigada. Estamos muy cercanos a la Primera Guerra Mundial, estamos en este periodo, vamos a entrar a este periodo entre guerras y la Gran Guerra, lo entienden algunos como este conjunto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial entre el 15 y el 45, y en México estamos en este proceso de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, que como les decía, fue este rompimiento social y político en el cual se busca desestabilizar y derrocar el gobierno del general Porfirio Díaz a razón de un pronunciamiento de Madero que, bueno, pues genera toda una serie de levantamientos. ¿Cuál es el resultado de la Revolución Mexicana? El resultado de la Revolución Mexicana es muchísimos muertos, un país más pobre del que había empezado antes de la revolución, un país estancado económicamente, un país en crisis, pero sobre todo un país con un alto índice de analfabetismo. La constitución del 17 pues trata de aliviar esa situación respecto a la gran diferencia que había en la población de nuestro país. En este momento tenemos una población que es en su mayoría rural, no pertenece a las ciudades. Hay muy pocas ciudades que, que realmente están conformadas como tal y el proceso de industrialización apenas viene y se va a detonar una vez que tiene inicio la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, hay cuestiones que todavía faltan por resolver en México una vez que termina la Revolución Mexicana. No estamos hablando del conflicto como tal, de los años que duró el conflicto armado, sino una vez que se ha aliviado la situación, que se ha generado no solamente la Constitución del 17, sino que también hemos pasado por este periodo de inestabilidad donde se funda el Partido Nacional, el PNR, Partido Nacional Revolucionario, donde don Plutarco Elías Calles genera un cacicazgo y empieza a poner presidentes en esta etapa que llamamos el maximato. ¿Por qué les estoy platicando todo este rollo político, histórico? Porque después de toda esta inestabilidad y después de todo este jaloneo, después del maximato, llega un personajazo, Lázaro Cárdenas. Tata Cárdenas es héroe de multitudes, pero que, como ustedes podrán ver en la imagen,
pues le tiene cierto reconocimiento, aprecio a los movimientos que se están gestando en Rusia, donde hay una revolución que va a poner al frente a Stalin y a Lenin. Donde, bueno, Stalin va a quedar como el líder. Para algunos será un, una etapa muy grata de mucho progreso en la Unión Soviética y para otros será una época de terror y muerte. En la parte de la industrialización, la educación y los retos que tuvo, a los que tuvo que sobreponerse Rusia, Lázaro Cárdenas ve con buenos ojos esta, esta parte de la historia rusa. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, muchachos, compartimos un problema. Una vez que Stalin llega al poder, se da cuenta que el 80% de la población rusa es analfabeta, que viven en un régimen feudal. O sea, están más cercanos a la Edad Media que a la Edad Moderna. ¿Y cómo poder hacer que un país tan atrasado económica, política, socialmente, cómo lograr que un país con tanto atraso se logre sobreponer de tal manera que no solamente va a derrotar a Hitler, sino que también van a ser la competencia directa de los Estados Unidos? ¿Cómo una nación de campesinos y de campesinos atrasados, cómo logró sobreponerse a esta parte de la revolución y generar en tan poco tiempo tanto avance? Es una de las cosas que justamente volteó a ver Lázaro Cárdenas y que le causaron sorpresa, admiración, y fue lo que vino a darle base a la reforma educativa del gobierno de Lázaro Cárdenas. Es algo, esto que les voy a comentar es algo que no es muy popular en cuestiones de teoría pedagógica en nuestro país. Hay estudios sobre esta reforma educativa del gobierno cardenista, pero pues no es algo que se comente mucho. Ahorita van a ver por qué. Entre el 34 y el 40, que es el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, se pone en vigor la reforma educativa que implantó la educación socialista en México. Algunos, los que ya tienen algún inicios de, en estas carreras en esta carrera de pedagogía, educación, seguramente ya lo vieron. Para los que no, aquí hay que poner especial atención. Insisto, no vamos a considerar si una ideología es buena o mala, vamos únicamente a ver si fue o es pertinente respecto al contexto y la población que se quiere atender. Como yo les mencionaba, esta educación, este tipo de educación en Rusia modificó toda una nación y los llevó de ser una nación agrícola feudal a la potencia en la que se convirtió después. ¿Cuál es el punto de esta reforma educativa del gobierno de Cárdenas? Bueno, la primaria queda bajo el control único del Estado. Tanto lo que tiene la pública como lo que tiene la particular, el Estado lo toma, la vuelve obligatoria y controla libros y programas. Este poder entonces se extiende también a los libros cuyos contenidos eran revisados y aprobados por esta Secretaría de Educación Pública, que viene desde tiempo atrás, como la Secretaría de Instrucción Pública, pero bueno, Lázaro Cárdenas le da este poder sobre lo que van a leer los niños y sobre todo va a atacar duramente a la Iglesia Católica con esta parte del artículo tercero del libre de fanatismos
religiosos y todo este asunto que viene de esta reforma educativa del gobierno cardenista. ¿Cuál era la misión de esta educación? Estaba dirigida a preparar al proletariado para la lucha de clases. Se había visto durante la lucha revolucionaria esta lucha de clases entre los pobres y los adinerados. Estamos entrando en una etapa de industrialización del mundo. Y entonces viene esta onda de Marx, Engels, y como les decía, esta influencia de Rusia que vamos a ver en un momento, y lo que se busca entonces en esta educación de la época de Lázaro Cárdenas es abrir esta enseñanza técnica utilitarista, limpiando las mentes de los niños de prejuicios burgueses y fanatismos religiosos. Como les decía, se le fue sobres a la iglesia. No es casualidad que el Instituto del Petróleo, que el Politécnico, que empiecen a surgir estas escuelas técnicas, porque lo que se estaba buscando era justamente eso, tener una educación basada en la técnica que permitiera entrar a México a que le permitiera subirse a este tren de la industrialización. La labor de la escuela, entonces, era forjar en las mentes infantiles formas de pensar y percibir el mundo necesarias para destruir la sociedad de clases. O sea, esta lucha entre el proletariado y la burguesía y el desarrollo del proletariado para eliminar las clases sociales. Si ustedes lo ponen en la perspectiva de hoy en día, pues suena completamente fuera de la realidad, pero pues estamos en un momento en el que Rusia estaba demostrando que que se podía unificar a toda una nación. Entonces, en atención a eso, pues tenemos que juzgar esta situación desde la perspectiva histórica. En ese momento parecía una buena opción. Esta enseñanza utilitarista y colectivista que prepara a los alumnos para la producción fomenta el amor al trabajo como un deber social, para inculcar una conciencia gremial. Y con esto hablo de los sindicatos que fueron el arma preferida de don Plutarco Elías Calles, que mantuvo el poder hasta que llegó Lázaro Cárdenas, y tampoco crean que la cosa cambió mucho con Lázaro Cárdenas. También esta parte de los sindicatos tuvo un papel importantísimo en el gobierno de Lázaro Cárdenas. Entonces, esta conciencia gremial, este amor por el trabajo, esta lucha de clases, este prejuicio contra el burgués, este desprecio a la riqueza, trata de, digamos, que de cuajar en esta reforma de Lázaro Cárdenas. En 1933, Narciso Bassols, más de una escuela lleva su nombre, ¿eh? Narciso Bassols, el secretario de Educación Pública, es el que le echa lápiz a esta reforma educativa. Cárdenas expresó abiertamente, conceptuó que la implantación de la escuela socialista que señala el plan sexenal intensificará la obra cultural que la revolución ha emprendido para la emancipación del pueblo laborante, preparándolo científica y socialmente. Entonces, aquí podemos ver en palabras de Lázaro Cárdenas lo que se estaba buscando.
esta revolución, que no solamente fuera una revolución social, sino que también fuera una revolución cultural. ¿Se logró? ¿No se logró? ¿Se logró preparar al pueblo de manera científica y social? Pues la mejor opinión la tienen ustedes. Y aquí es donde van a empezar a desarrollar lo que se les va a solicitar de tarea. Considerando esto, todo esto que han leído, tenemos en la escuela actual elementos de esta escuela de Lázaro Cárdenas, de esta escuela socialista de Lázaro Cárdenas. No me contesten, váyanlo anotando para su tarea. Vamos a leer ahora el artículo tercero de 1934. La educación que imparte el Estado será socialista y además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Es decir, ajeno a cualquier eh, doctrina, ideología, todo aquello que estuviera alejado de la ciencia. Vamos a encontrar en el otro lado del mundo, en el otro extremo del mundo, Rusia llega incluso a perseguir a, a, estos, a estos cuerpos religiosos. La iglesia durante un tiempo está a merced de Stalin. Se empieza a ver como algo malo, como un aparato de control de la burguesía. Y miren, esto es consecuencia de toda una serie de pensadores que culpa a la burguesía de todos los males del mundo. Insisto, no podemos estar de acuerdo o en desacuerdo porque fueron únicamente, pues, respuestas al momento que se estaban viviendo. Pero, pues sí es importante identificar el giro que toma la educación después de la revolución y ya que tenemos a Lázaro Cárdenas, que uno de sus grandes logros fue la expropiación, la creación del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto Politécnico Nacional. Pero todo eso está basado en algo. O sea, no es una cuestión de buena fe, no es una situación que tenga que ver con la buena voluntad de algún político, sino que todo es consecuencia, todos estos actos fueron consecuencia de esta ideología socialista que estuvo en México durante un sexenio. Una vez que sale Lázaro Cárdenas, las cosas regresan al cauce, pero nos va a dejar cosas muy importantes. Es decir, este ejercicio que hizo Lázaro Cárdenas le deja a la educación mexicana toda una historia, todo un sistema en la que estudiaron nuestros abuelos, nuestros padres y muchos de nosotros. Entonces, vamos ahora a identificar. Cuando Lázaro Cárdenas habla de una educación socialista, el punto es preguntarnos específicamente de qué está hablando. Y ahí es donde vamos a pasar ahora, vamos a brincarle al otro lado del mundo, vamos a Rusia y vamos a analizar al ideólogo de esta revolución educativa en Rusia, Anton Makarenko. Igual, estoy seguro que más de uno ha visto una escuela con este nombre, Anton Makarenko y la escuela soviética. Anton Makarenko
estuvo primero a cargo de una escuela donde se mandaban a los niños que estaban teniendo problemas para insertarse de manera efectiva en el grupo social, es decir, eh, vagos, delincuentes. Este fue el primer grupo que se le permitió trabajar a Anton Makarenko. Si ustedes recuerdan, Pestalozzi tuvo una experiencia similar, pero Pestalozzi fue todo dulzura, todo amor, todo cariño, toda comprensión. Y lo mismo pasó con Montessori en Francia, ¿no? Le dieron una bola de vagos y con amor y dulzura trataron de enderezarlos. Anton Makarenko no fue tan dulce, no fue tan dulce, y uno de sus métodos era justamente la pedagogía y la máxima de la letra con sangre entra. Y fueron situaciones que se trasladaron a nuestro México de una forma, pues no voy a decir que más salvaje, pero pues aquí tampoco vendíamos piñas, ¿eh? Aquí podíamos tener a los niños hincados cargando tabiques, les daban reglazos en los nudillos, eh, existía la tabla. Insisto, aquí el coscorrón tiene, no sé, escasos 30 años que salió de la pedagogía mexicana. O sea, estamos hablando de que no tiene mucho que esto estuvo pasando. Entonces, bueno, Anton Makarenko dice, para educar hay que exigir, no tanto de nosotros mismos cuanto de los educandos. Esto supone la aplicación de una sólida disciplina. Es decir, más hay que exigirle más al niño que a la estructura educativa. O sea, el niño que va a ser el último beneficiario, digamos, el consumidor final de este producto, es al que se le tiene que exigir, es el que tiene que hacer por sí mismo. Y vienen, hay algo que se llama el currículum oculto, es decir, lo que enseñamos en la escuela que no está en los programas, pero que se enseña de cualquier manera, ¿no? Y es justamente esta serie de ideas que se van metiendo en la, en la psique del colectivo escolar. Y yo creo que más de uno de ustedes escuchó alguna vez esta lapidaria frase de, es que tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Es decir, dejamos al sujeto sin identidad en tanto no tiene escuela. Y es parte de este currículum oculto que existe, es decir, la idea que arrastra la misma escuela. Es que hay que hacerle caso porque él es el maestro. Entonces, con frases tan simples como esta, ustedes pueden darse cuenta de cuántas cuestiones disciplinarias brutas hemos interiorizado. La disciplina como constancia para cualquier cosa en la vida. No la niego. No niego las virtudes de un sujeto disciplinado desde el ámbito de la autonomía, que le dé una estructura a sus acciones. Pero aquí hablamos de una disciplina más hacia la parte militar jerárquica que hacia la disciplina como la constancia. Insisto, no vamos a ponderar si la escuela soviética, que es la base de la educación socialista en México, en este periodo de Lázaro Cárdenas, es buena o mala. Lo único que estamos haciendo es identificar la raíz de esta educación tradicional en México, porque como les dije al inicio, la pedagogía tradicional no es la misma en México que en España, que en Francia, que en Inglaterra.
Si vamos a hablar de pedagogía tradicional es porque nosotros vamos a identificar de dónde viene y en qué consiste. Y es justamente lo que estamos haciendo ahorita. Identificar una, una de las pedagogías que se han venido desarrollando a lo largo de la historia. Así como ya vimos pensadores, pues ahora vamos a ver ahorita la pedagogía tradicional, posteriormente vamos a ver la pedagogía crítica, los tipos de aprendizaje, pero, pues bueno, como les decía al inicio de la clase, es muy importante que sepamos de dónde viene la tradición en México. Dice, no pretende negar el derecho del niño a la felicidad, que ya hemos, en los diferentes autores anteriores, han manejado esto de la felicidad del niño, ¿no? Desde esta educación ius naturalista hasta el método de Pestalozzi o la concepción de la Grecia antigua sobre la vida del niño y el derecho del niño a la felicidad, al esparcimiento. Makarenko no lo niega, pero, y ahí está el pero, cree que cualquier niño no puede ser feliz sino en un ambiente social donde puedan afirmar en igualdad de condiciones su iniciativa y su espíritu de solidaridad. Hay cuestiones sencillísimas en la que este pensamiento se ilustra. Uno de los más importantes que pocas veces nos ponemos a pensar de dónde viene el uniforme escolar. ¿Por qué existe un uniforme? Justamente por este ambiente social de igualdad de condiciones. Todos vamos a entrar con el mismo pantalón, el mismo suéter, la misma camisa blanca, los mismos zapatos negros, los mismos tenis blancos, el mismo pants azul. ¿Por qué? Porque es algo que venimos arrastrando. No nació de la nada. Para aquellos que tenemos más de 20 años, sabemos lo que fueron las cooperativas escolares. En las cooperativas escolares, los alumnos trabajaban por la escuela. Y en estas cooperativas escolares les toca a los niños realizar la venta de producto, la administración de la cooperativa, al final se reparte una utilidad. Tiene que ver con esto. Tiene que ver con esta idea socialista de la educación que no logra acabarse de salir del hábito de la educación mexicana. No cree, Antón Makarenko no cree en la espontaneidad del individuo. Es decir, el proyecto tiene que estar supervisado por el docente y sobre todo en las cuestiones técnicas. Aquí sí, todos estudiamos una tecnología en la secundaria. Todos. Todos estudiamos un taller, una tecnología y la tecnología tenía la intención de generar sujetos, digamos, productivos y que se lograran insertar como aprendices en el ámbito laboral. ¿A qué me refiero? Bueno, que en nuestras escuelas hubo el taller de electricidad, electrotecnia, corte y confección, eh, diseño arquitectónico, carpintería. ¿De dónde viene? Pues justamente de aquí, de este utilitarismo que propone la educación socialista, que retoma a Lázaro Cárdenas y lo pone en el artículo tercero. ¿Cuál es ahorita la gravedad o qué es lo que está ahorita buscando la nueva escuela mexicana? Quitarle el énfasis al utilitarismo y brindárselo a las humanidades. Ahorita, después de más de 100 años, pues encontramos que la educación utilitarista pues ni es tan buena como estábamos pensando, ¿verdad? Que también hay que regresar a la enseñanza de las humanidades. Y es una de las cosas que está viendo la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana lo que busca es regresar al individuo a esta enseñanza o este aprendizaje a partir de las humanidades. Anton Makarenko dice, solo una sociedad que impone tareas importantes y obliga a realizar esfuerzos logra desarrollar en verdad y positivamente las potencias del niño y del joven. Y esto tiene también que ver con la cultura de la evaluación que se hizo. Esta escuela
fue una escuela que, queriendo eliminar la estructura de clases, pues digamos que la afianzó, porque empiezan a generarse ciertos lineamientos acerca del desempeño que debe demostrar el alumno, y esto hace que se empiecen a separar unos de otros. Los exámenes de ingreso y la posibilidad de promoverse a lo largo de los ciclos escolares van decantando a aquellos que tienen menos probabilidades de seguir estudiando. Y entonces, esta educación o esta idea de la educación que estaba dirigida a romper con este esquema de clases, pues termina afianzando justamente por la definición del desempeño o del esfuerzo que debe de realizar el individuo. ¿Cuáles son las acciones que realiza Anton Makarenko? Crea un ministerio especial de la instrucción superior en donde se generan estos énfasis en las escuelas técnicas. Allá nace el Politécnico. Allá en Rusia es donde nace el Politécnico, y una vez que nosotros adoptamos todas estas ideas, bueno, pues aquí se duplica. Es una idea que se duplica. Ojo en el siguiente punto. Después de haber creado prácticamente en todas partes la escuela única de 7 años, de los 6 a los 14, y aquí vamos a encontrar relación con todo lo que ustedes se puedan acordar, Rousseau, Platón, todo lo que ustedes vean acerca del desarrollo del niño, ahí lo van a ver. De los 6 a los 14 años. Si ustedes no estuvieron en la escuela en ese tiempo, no son mexicanos. Ahí es donde pasamos la primaria y la secundaria. En esta escuela, desde los 6 que ingresamos a la primaria hasta los 14 que entramos, o que salimos, perdón, que egresamos de la secundaria. Una vez que esta escuela única, que esta escuela básica en Rusia se genera en todas partes, entonces se decide prolongarla a 10 años. Son los 7 que tenemos entre los 6 y los 14, y luego 3 más que nosotros entendemos como educación media superior. Entonces, nada más en función de los tiempos, vean desde dónde viene esta tradición de 6-3. Entonces, perdón, de 7-3. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que logra Makarenko? Makarenko logra que en toda Rusia se pueda generar esta escuela única. Y aquí las cosas no fueron diferentes. Aquí hubo una campaña para la alfabetización. Y entonces aquí se establecieron eh, muchísimas estrategias acerca de los ministerios de lectura, se, se hicieron jornadas de alfabetización, se empiezan a crear estos centros rurales de educación. ¿Por qué? Pues para lograr homologar, o sea, es decir, copiar este sistema que fue muy exitoso en Rusia y que por eso justamente lo tenemos acá. La enseñanza revistió un carácter politécnico, estamos hablando de Rusia, es decir, con el propósito de no conferir directamente títulos profesionales, sino de familiarizar a los alumnos con las bases científicas y con los aspectos técnico-prácticos de las principales actividades productivas. Si nosotros leemos esto, de verdad, pareciera que estamos leyendo la historia de la educación en México, en este periodo de Lázaro Cárdenas. Y estamos hablando de las acciones que implementó Anton Makarenko en Rusia. De, con esto les estoy tratando de enseñar, de mostrar de dónde viene esta tradición. Es decir, no nace de la idea de Lázaro Cárdenas. No nace de unos pensadores mexicanos, no. Se trae como todo se ha traído.
Esto, el trabajo por proyectos, el, este, la, el aprendizaje a partir de problemáticas sociales, de problemáticas integradoras, todo se ha traído, sí, sí, todo se ha traído. Pero estamos hablando de una escuela que a partir de que tuvo un éxito y de que cumplió ciertos escenarios, pues llegó para quedarse un rato. La eficiencia en la escuela se convirtió en un objetivo más importante que el de la expansión de las facultades internas del niño. Y entonces aquí, los niños, los, nuestros alumnos, empezaron a ser valiosos en función del desempeño que mostraban o de estos números que eran asignados en su boleta. Empieza a haber estas olimpiadas del conocimiento, donde a los niños se les empieza a premiar por tener un alto desempeño, y no es coincidencia que empiecen a nacer los sistemas de becas, que justamente busca premiar al estudiante por su alto desempeño, y donde se busca también que siga avanzando en su nivel de escolaridad. Entonces, ¿qué es lo que busca la escuela de Anton Makarenko? Bueno, busca formar los obreros y técnicos del mañana. Si ustedes revisan los planes de las escuelas técnicas, pues justamente quedan muy cercanas a esta parte. Estos técnicos con un fundamento científico que se está buscando generar. Es decir, estamos hablando del perfil de egreso actual y del tiempo que tiene esta, esta estrategia de Anton Makarenko en Rusia. La tradición pedagógica mexicana, entonces, responde a lo que realizó Lázaro Cárdenas con su artículo tercero de 1934, y que estamos a casi 100 años de alcanzarlo. ¿Qué cosas son las que persisten? ¿Qué de todas las acciones perviven en nuestra pedagogía actualmente en México? ¿Qué tanto ha logrado sobrevivir esta idea como para que la consideremos tradicional? Esa es su tarea para esta semana. Vamos a identificar elementos en la escuela actual, 5 nada más, elementos en nuestra escuela actual que tengan relación con la escuela soviética de Anton Makarenko. Vamos a identificar entonces en un foro 5 elementos que nosotros encontremos de la escuela actual y que responden a la escuela soviética de Makarenko y consecuentemente al artículo tercero de 1934 propuesto por el general Lázaro Cárdenas. Muchachos, espero haberles dejado un espacio de reflexión. Sinceramente, este es uno de los temas escabrosos para un servidor respecto a la historia de la educación en México. Es un tema escabroso por lo poco que se trata, pero muy interesante si lo queremos llevar a reflexión. Entonces, los invito, no se queden nada más con lo que sus maestros les platican. Investíguenlo, revísenlo. Ustedes tienen una bibliografía básica
que no deben de perder de vista. El libro lo tienen en su módulo, descárguenlo, llévenselo, muchachos. Les va a servir a nivel maestría, lo van a seguir ocupando. Ahí está para ustedes. Descárguenlo, léanlo, entiéndanlo. Van a ver que la historia de la educación, la historia del hombre, es, como les decía, es un intrincado, es una trenza. Entonces, en la medida en la que logremos entender el origen, vamos a poder dilucidar la meta. Me dio mucho gusto saludarlos. Espero que tengan un sábado muy productivo. Sobre todo, espero que nos pongamos al corriente y pues estamos cada vez más cerca. Estamos a un mes de terminar el ciclo. Así que espero que lo logremos de la mejor manera posible. Recuerden, ustedes son alumnos de excelencia y no merecen más que calificaciones de excelencia. Que tengan muy bonito día. Soy David González, el responsable del módulo de teoría pedagógica. Hasta luego.